Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar de lo que está ocurriendo ahora en la guerra contra Ucrania. Así que gracias por volver al programa. Tengo esa luz encendida en la esquina. Acabo de registrarme en un hotel mientras estoy de viaje. Bueno, no estoy muy seguro de por dónde empezar, porque son muchas las veces que hemos oído a Trump, ya sabes, después de cada bombardeo, salir y decir algo como, esta vez estamos muy cerca de un acuerdo. Hemos escuchado esa historia muchísimas veces, solo para verle al día siguiente volver a tocar los tambores de guerra. Pero esto parece algo distinto. También oímos a los iraníes decir que hay grandes movimientos. No un acuerdo, pero sí al menos un entendimiento común y un plan para avanzar. Teniendo en cuenta lo alejadas que están las dos partes, es bastante sorprendente. Así que me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Estoy completamente atento. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Ayer estuve en el podcast de Garland Nixon. Me puse un collarín, ya sabes, de esos que lleva la gente cuando tiene un latigazo cervical por un accidente de coche. Me lo puse porque era algo simbólico de lo que estamos viviendo. En un momento Trump dice que va a, cito, bombardear Irán sin contemplaciones. Y al siguiente dice algo como, oye, lo único que pedimos es que se le dé una oportunidad a la paz. Pasa de ser el Dr. Strangelove a convertirse en John Lennon. Y todo este proceso ha estado guiado por Pakistán. Han estado en el centro de todo esto. Y la información que Pepe y yo recibimos está resultando ser cierta. El otro día, los pakistaníes hablaban de retirarse, pero al final no lo hicieron. Qatar intervino. Así que parece que lo que han elaborado se basa en esos documentos de 14 puntos que Irán presentó el 8 de abril y han acordado un memorando de entendimiento sobre cómo van a trabajar en esto. Eso no significa que ya tengan acuerdos sobre cada uno de los temas, pero al parecer, uno de los principales gestos de buena fe lo ha hecho Emiratos Árabes Unidos, que según se informa, transfirió $3,000 millones el otro día. Cuando escuché ese informe por primera vez, fui escéptico. Pero ahora hay otro informe que dice que van a transferir un total de unos $20,000 millones. Y esos $3,000 millones fueron el primer tramo de ese paquete. Así que Irán empieza a ver algo de dinero, porque una de sus líneas rojas era que se liberaran los activos congelados. Sus otras 4 exigencias más fundamentales son que se levanten las sanciones, que se reconozca el control o la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos levante el bloqueo y que haya un alto el fuego permanente en Líbano, con la retirada de las tropas israelíes y también de las fuerzas israelíes de Gaza. No hay ninguna señal de que Irán haya renunciado a eso. La cuestión ahora es en qué momento del proceso todo eso pasa a primer plano. Sí, bueno, yo vi por parte iraní, es decir, Arakchi, que también salió y explicó que el memorando de entendimiento se va a aplicar por fases. Es decir, primero se hace una cosa y una vez conseguida se pasa al siguiente paso. Pero sí, al parecer, el primer paso sería firmar ese memorando de entendimiento. Y una vez firmado, todos los activos de Irán se liberarían y no volverían a congelarse. Ese es más o menos el acuerdo. Y cuando eso esté hecho, podrán pasar al siguiente paso. Así que es algo bastante importante. Sí, levantar las sanciones no es lo más complicado en comparación con otras tareas, pero sí es un gesto de buena voluntad, porque ha habido muchísimas negociaciones absurdas. Además, una vez que se supere este punto, será más difícil para Estados Unidos echarse atrás en lo que ha prometido. Así que es un buen primer paso. Pero, ¿qué otras cosas tienen que incluirse en este acuerdo?
Bueno, de nuevo, levantar todas las sanciones, no solo las del petróleo. Así que una de las primeras medidas será levantar las sanciones al petróleo. Eso también beneficia a Trump, porque ayuda a que haya más petróleo en el mercado. Pero al final se trata de levantar todas las sanciones, levantar el bloqueo de Estados Unidos. Y creo que el verdadero obstáculo va a ser Israel. Israel tendrá que salir del Líbano y de Gaza. Ahora bien, si depende de ellos, no lo van a hacer. Pero Trump tiene la capacidad de presión para decir, vamos a cortar toda la ayuda y os apañáis solos. Eso motivará a Israel a ceder. Pero no, sinceramente no creo que Trump esté dispuesto a jugar tan duro con ellos. Creo que Trump, ya sabes, acabará perdiendo el valor. Pero bueno, estoy preparado para llevarme una sorpresa y estar muy equivocado en eso. En cuanto a los otros temas, los relacionados con la parte nuclear, eso vendrá más adelante. Ahora, Israel se queja de que esto ni siquiera empieza a abordar el tema de los misiles balísticos. Y siendo sincero, no creo que Irán vaya a permitir que los misiles balísticos se incluyan siquiera en la agenda, porque aparte de controlar el estrecho de Hormuz, esa es su otra carta bajo la manga, por así decirlo. Sí, iba a decir, bueno, sobre el estrecho de Hormuz. Vi que Arakchi señalaba que aunque Irán quizá no imponga, bueno, dijo que cobrar peajes no sería aceptable, pero añadió que se reservan el derecho a cobrar por los servicios, dado que no se trata de aguas internacionales. Todo el estrecho de Hormuz está dentro de las aguas nacionales de Irán o de Omán. Correcto. En cuanto al acuerdo nuclear, cuando Trump empieza a decir que conseguirá un acuerdo para que Irán no tenga un arma nuclear, eso me da cierto optimismo, porque si empieza a plantear el conflicto como una forma de impedir que Irán obtenga un arma nuclear, entonces sí, se puede llegar a un acuerdo, ya que Irán ha dejado claro que no necesita un arma nuclear. Así que bueno, al menos en ese ámbito hay cierta flexibilidad. Si Trump quiere proclamarse vencedor, básicamente eso es en lo que está apostando. Porque si fija como objetivo que el estrecho de Hormuz sea tratado como aguas internacionales, entonces no puede tener una victoria. Mi preocupación es lo que tú insinuabas antes, el alto el fuego en Líbano y en Gaza, que tiene que formar parte de ese mismo alto el fuego. Y claro, doy por hecho que Israel hará todo lo que esté en su mano para entorpecer esas negociaciones de paz. Glenn, ¿eres un cínico? Probablemente sí, claro. Pero esto no es, bueno, no es para los israelíes. Quiero decir, Líbano, Gaza, al incluir esto en el acuerdo, pueden en la práctica vetarlo cuando quieran, simplemente masacrando a la gente allí. Y no olvidemos las operaciones de falsa bandera. Israel podría llevar a cabo algo para que pareciera que Irán había violado el acuerdo o que Irán había atacado a uno de sus vecinos. Ha sido muy interesante ver la contención iraní esta semana, pero no sé si te has fijado, creo que fue el martes o el miércoles, durante los ataques de Estados Unidos, cuando vimos las primeras pruebas del sistema de defensa aérea mejorado de Irán. Derribaron 5 misiles Tomahawk durante el ataque a Bandar Abbas. Eso no lo habían hecho antes. Y también se enfrentaron a un creo que era un F-16. De nuevo, el sistema de defensa aérea en tierra lo detectó enseguida. El F-16 sabía que iba a ser alcanzado y se retiró muy rápido. Así que está claro que ahí hay ayuda de China y de Rusia que les han mejorado ese sistema. Luego, en cuanto a los ataques de represalia, no fueron bombardeos masivos, pero sí increíblemente precisos. Y sé, porque tengo información sobre uno de ellos que fue extremadamente dañino para las capacidades estratégicas de Estados Unidos. En otras palabras, la capacidad en tour ya sabes, estuvieron lanzadas a raíz de intercontinental. Por lo que entiendo, lo que se destruyó en Bahrein era un componente crítico y carísimo.
Y por lo que sé, en el lado estadounidense se pensaba que la única forma de que ese objetivo hubiera sido alcanzado era con ayuda china y rusa. De forma parecida, en el último ataque golpearon otro radar que estaba en Bahrein y lo eliminaron. Después, atacaron objetivos precisos en la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania, y según se informa, dañaron cazas F-35, F-15 y F-16, además de quizá un E-8 Prowler. Así que bueno, debe sentirse un poco más confiado desde el punto de vista militar. A veces no estaba por el recibimiento de golpes sin poder responder. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que no estamos observando ninguna de las actividades características que cabría esperar del ejército estadounidense si estuvieran planeando más ataques aéreos. Así que bueno, ahora mismo son las 5 de la tarde aquí, lo que significa que allí en Irán son más o menos la 1 o la 1:30 de la madrugada. Y normalmente, a esa hora es cuando suelen comenzar los ataques militares de Estados Unidos, pero no estamos viendo nada. Eso indica que en realidad estas conversaciones son auténticas, que las negociaciones van en serio, no son solo una fachada. Ahora bien, si van a mantenerse en el tiempo, eso ya es otra cuestión. Sí, bueno, conozco a los escépticos y me incluiría en esa categoría. Yo también. Verás, mi escepticismo tiene que ver con la idea de que Trump quiera poner fin a la guerra. Quiero decir, creo que el engaño en el pasado se debía a que querían derrotar a los iraníes. No querían un acuerdo de paz ni convivir lado a lado, pero debe de estar calando la idea de que no pueden lograr sus objetivos. No pueden derrotar a los iraníes. Y cuanto más se alargue todo esto, más daño les va a causar Irán. Así que, ¿por qué esperar hasta el final amargo? Parece que, bueno, quizás sea esa toma de conciencia de que tienen que tirar la toalla. Pero, ¿qué opinas de los ataques que hicieron? Porque cuando los iraníes lanzaron los ataques de represalia, parecía que se centraban en Bahrein, en Jordania y en Kuwait. Sí, se daba por hecho que cualquier ataque de represalia priorizaría la destrucción de Emiratos Árabes Unidos. Sí. Pero ¿tú crees que esto está relacionado con el acuerdo, teniendo en cuenta que, bueno, acaban de entregar unos cuantos miles de millones? Quiero decir, ¿es este uno de los pasos, una forma de que los iraníes muestren que cesarán todas las hostilidades? Si ya sabes, ¿hay algo de reciprocidad? Sí. Quiero decir, Emiratos es como... Ya sabes, son como ese pariente insoportable en la mesa. Te entran ganas de darle un puñetazo. Han estado apoyando a Israel de forma constante hasta hace poco y fueron los primeros en salir a condenar a Irán por responder después de haber sido atacado. Pero el lunes, esa delegación de Emiratos Árabes Unidos fue a Teherán. Y creo que para los Emiratos es una cuestión económica. Han salido muy perjudicados durante esta guerra que ya lleva 105, 106 días. Y sufrieron daños económicos importantes y quieren volver a negocios. Tienen esa zona de libre comercio, Jebel Ali, que ha estado completamente paralizada durante toda la guerra. Por lo que se dice, están desempeñando un papel clave en la devolución de algunos de los activos congelados. Fueron el lunes. Al día siguiente, el martes, aparece la delegación qatarí y se quedan. Muchos pensaban que se marcharían el martes por la tarde y que en cuanto se fueran, Estados Unidos reanudaría el ataque. Pero al parecer, se quedaron. Pasaron la noche allí, así que estaban presentes durante uno de los ataques. No golpearon realmente Teherán, pero fue cerca. Y, por the brutal Qatar turf spell con los pakistanes, por esta reunión y porque todos para expedición. Working out a document that they could all agree to. The other thing that's going on behind the scenes that, Pepe and I... Otra cosa que está ocurriendo entre bastidores, y que bueno, Pepe y yo, Escobar y yo, hemos sabido, y creo que es cierto, es que Pakistán también está negociando con Qatar y con Arabia Saudí,
y les está ayudando a planear cómo liberarse del control de Estados Unidos o cómo dejar de ser anfitriones de personal militar estadounidense. Y eso resulta interesante en el documento de 14 puntos que Irán presentó a Estados Unidos. Uno de esos puntos pedía que Estados Unidos retirara su personal militar de los alrededores de Irán. Si eso se cumplirá o no, está por verse. Pero sí hemos visto cierta reticencia, digamos, ninguna muestra de entusiasmo, por parte de los saudíes o de los cataríes a permitir que Estados Unidos use sus bases. Y en concreto, no están permitiendo que Israel sobrevuele su territorio en absoluto. Así que eso ha puesto, digamos, un freno a lo que los israelíes podrían hacer en términos de acción militar. Es una situación bastante compleja, un esfuerzo diplomático, y Pakistán no lo está haciendo por su cuenta. Pakistán lo hace con pleno apoyo y respaldo. China es el actor principal, pero Rusia juega un papel secundario. En realidad, todo esto tiene que ver con construir un orden más amplio dentro de los BRICS. Un nuevo orden económico internacional que esté libre de la presión y las sanciones de Occidente. Como cuando Scott Bessey puede amenazar diciendo: vamos a confiscar vuestros dólares. Y entonces Irán simplemente responde: bueno, estamos vendiendo nuestro petróleo en yuanes, así que ya sabes, vuestros dólares nos dan igual. Iba a decir, bueno, ¿cómo será la región después de esta guerra? De nuevo, estamos entrando en el terreno de la especulación. No sabemos exactamente qué contiene ese memorando de entendimiento. No sabemos cuáles son los pasos previstos, ni si se van a cumplir. Pero sí sabemos qué es lo importante para los iraníes. Es decir, si están dispuestos no a ceder el estrecho de Hormuz, pero sí a mostrar cierta flexibilidad. Para mí eso indica que quizá los países del Golfo han asumido algún tipo de compromiso, tal vez para limitar la presencia de tropas estadounidenses. Porque al fin y al cabo, el objetivo principal de Irán al mantener el control del estrecho de Hormuz es usarlo como instrumento para desvincular un poco a Estados Unidos de la región. Así que ese objetivo seguirá ahí, pero déjame preguntarte, ¿en qué áreas crees que podrían ser flexibles? el peaje, ¿cuánto se cobraría a los barcos que pasen por allí? Creo que todo esto, en realidad, es un medio para un fin. Y ese fin sería tener una herramienta para animar a los países de la región a levantar las sanciones y expulsar las bases estadounidenses, como condiciones favorables para obtener acceso. Si aceptan esto, Hello. Oh, you're back. Ah, has vuelto. Sí, te veo moviéndote. Vale, te habías quedado congelado un momento. No sé si eras tú o era yo. I don't know if it's you or me. it's a raza mío. Bueno, en fin, decías, No, yes, I was saying. Well, I was saying, I assume that if they're willing to be less strict on what they charge going through the Strait of Hormuz, how they're gonna run it essentially, it's because they're getting other guarantees that the U.S. will reduce their presence. I'm just thinking, how do you see the Estoy pensando, forming, though, after ¿cómo this? ves que se va a Because, configurar la región después de esta guerra? Porque han cambiado muchas cosas. Irán Irán ha ampliado sus garantías de seguridad o su disuasión extendida hacia el Líbano. Vemos que a Estados Unidos ni se le ocurriría volver a atacar a Irán. Ha sido una experiencia muy dolorosa. Pero, ¿hasta qué punto crees que la posición de Irán en la región va a cambiar como resultado de todo esto? Well, actually, I think Iran would be a bit of a moderating influence. bueno, en realidad, creo que Irán podría tener un papel algo moderador. Quiero decir, seamos sinceros con los árabes del Golfo. Son como un grupo de chicas malas de instituto. Ya sabes, como en esa película, Chicas Malas. Pues bien, hace unos 7 años, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos estaban enfadados con Qatar y trataron de imponerle un embargo. ¿Por qué? Porque Qatar mantenía relaciones con Turquía y apoyaba a Hamas. Vale, avancemos 2 años. De repente, son los saudíes los que están enfadados con los emiratíes y amenazan con ir a la guerra. Y luego tienes que, en fin.
que estos llamados árabes del Golfo no están nada unidos. Gulf Arabs are not united at all. I mean, they've been getting pissed off at each other over Quiero decir, some of the most se han estado enfadando entre ellos por algunas de las cosas más absurdas. Y lo irónico fue que cuando los saudíes y los emiratíes fueron contra Qatar, ¿quién fue el único país que acudió en ayuda de Qatar? Irán. Así que Irán ha sido muy cuidadoso en sus esfuerzos diplomáticos, y creo que con un fuerte impulso tanto de Rusia como de China. Fue que, hace 2 años, quizá 3, cuando Arabia Saudita y Irán básicamente restablecieron sus relaciones. Quiero decir, habían estado enfrentados. Llevaban tiempo librando una guerra por poderes en Yemen, con Irán apoyando a los hutíes y los saudíes respaldando al gobierno regular. Pero en fin, superaron esa brecha, así que resolvieron esa diferencia. Y lo que también está haciendo Pakistán, otra vez con el apoyo de China, no podemos ignorar a China como ese actor oculto, no quiero llamarlos los titiriteros aquí, es hablar con Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Irán y junto con Pakistán formar una nueva alianza militar, por así decirlo, una especie de organización al estilo de la OTAN para esa región. Y esto se ha vuelto especialmente interesante esta semana, con los ataques verbales y las amenazas de Israel hacia Turquía, y ese enfrentamiento, ya sabes, ese rifirrafe proverbial con Erdogan. Y bueno, el único que tiene un ego tan grande como Donald Trump es Erdogan. Así que, como puedes imaginar, no se lo ha tomado nada bien. And so, he didn't take kindly to that. And I was sitting there trying to figure out what are these. Y la he visto intentando entender qué piensan los israelíes. Este tipo controla una fuente importante de su petróleo. Podría cortarlo en cualquier momento, y aún así le están amenazando, diciéndole, vamos a atacarte y a destruirte. Me sorprende, la verdad. Por eso creo que esta propuesta de China, a través de Pakistán, para que esos países se unan y formen una alianza defensiva contra Israel, empieza a tener eco. Así que creo que podríamos ver algo así. Y la posición de Israel es, al menos, desde el punto de vista del por proven este país, mucho más vulnerable. Yo no nada se merits. They're not going to have the reflexive support, Y aunque consigan meterse por completo en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, en la sección 224 y en la sección 622, lo que intentan básicamente es, como una garrapata o un parásito, incrustarse en el organismo para no verse nunca sometidos a ningún tipo de controversia política en el futuro. Así que veo un aumento del esfuerzo militar en esos países, además de mayores niveles de cooperación económica. La verdad, Qatar tiene por delante varios años de reconstrucción por los daños que sufrió al principio de esta guerra. No estoy seguro de cuánto daño físico ha sufrido Arabia Saudí. Bahrein probablemente volverá a formar parte de Irán. Y Kuwait, podría acabar reintegrándose en Irak. Así que sí, creo que habrá algunos cambios. Sí, también he estado observando lo que pasa en Kuwait. Su independencia continuada es bastante dudosa. Bueno, una de las razones por las que no sabemos mucho sobre ese memorando de entendimiento y el posible acuerdo que podría venir después es que ha habido presión para mantener a los medios en silencio. Y me preguntaba, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Es para que la gente no exagere la historia o más bien para crear expectativas equivocadas y así sabotearlo? Quiero decir, da la impresión de que la preocupación por un posible sabotaje está presente en todos los lados, sinceramente. Porque a menudo se mira hacia el lado estadounidense. Hay muchos que no quieren este acuerdo. Los israelíes, evidentemente, también están deseando sabotearlo. Pero dentro de Irán también hay halcones, muchos halcones que dicen con razón que ahora están en una posición fuerte, que este es el momento de acabar con sus enemigos, no de aceptar un acuerdo. Y claro, se puede entender por qué dudarían en hacer cualquier trato después de todo lo que ha pasado. Pero en fin, mi punto es que en todos los lados hay saboteadores. ¿Es por eso que hay tanto secretismo en los medios? No.
there's so much secrecy in the Oh, media? yeah, no, I think particularly on the Trump side of Creo que sobre todo en el entorno de Trump están intentando evitar que se desate una nueva tormenta. Ya sabes, estaban todos esos influencers en redes sociales pagados por el gobierno israelí. Empezaron el domingo y vaya, lanzaron un ataque feroz contra Trump. Y él empezó a recibir llamadas de gente como Lindsey Graham o la viuda de Sheldon Adelson. Y claro, acaba cediendo ante esa presión. Pero creo que ahora también hay otro elemento, quería mencionarlo antes. Según se ha informado, los directivos de las compañías petroleras fueron a informar a Trump y le dijeron, Dios mío, esto va a ser terrible. El titular era que están intentando desesperadamente advertir a la Casa Blanca de una gran interrupción en el suministro de combustible que es inminente. Y este funcionario, de nuevo, se negó a dar su nombre por miedo a represalias. Pero ese riesgo de un verdadero caos económico en Estados Unidos también está asustando a Trump. Así que está atrapado entre dos cosas. Por un lado, si consigue esta guerra, o al menos algún tipo de acuerdo de paz con Irán, y puede atribuirse el mérito de decir, Irán ha prometido que no va a tener un arma nuclear, que en realidad ha sido siempre la postura de Irán, entonces puede presentarlo como una victoria. Aunque la gente señale que es algo más débil que el acuerdo nuclear, el JCPOA, bueno, puede venderlo como un logro. Y a partir de ahí intentar que el mundo vuelva a cierta normalidad, no solo con el petróleo, sino también con el gas natural licuado, la urea, el azufre y el helio, con la esperanza de que todo eso pueda estabilizarse de nuevo. Y va a llevar, como mínimo, 3 meses y quizá mucho más, incluso si en los próximos 3 o 4 días logran un acuerdo que se mantenga. Pero tienes razón, Glenn. Ya he visto titulares de senadores republicanos criticando a Trump por lo que interpretan como la naturaleza del acuerdo. Y van a estar llamando a la Casa Blanca diciendo, ¿pero en qué estáis pensando? ¿Qué estáis intentando hacer? Así que esto se va a ver como una prueba de si Trump puede soportar este tipo de presión. Por eso creo que al final el acuerdo va a venirse abajo, porque no veo que Trump tenga la resistencia ni la fuerza para aguantar la intensa presión interna que va a venir del lobby sionista. Bueno, el ministro de Exteriores iraní decía que los medios no deberían especular sobre lo que hay en este acuerdo, porque eso, en esencia, podría ser una forma de hacerlo descarrilar. Podría haber añadido, aunque me alegro de que no lo hiciera, que también habría que mantener a Trump alejado de los medios, porque cada vez que aparece, tiene que vender esa imagen de hombre fuerte. Así que repite los mismos argumentos de siempre, que Irán está suplicando por un acuerdo, que nosotros imponemos las condiciones, que no van a recibir ni $1 de los activos congelados, que van a entregar todo el material nuclear, que el estrecho de Hormuz seguirá abierto y que nuestros barcos están en marcha. Cuando te encierras en una posición tan maximalista, es muy difícil comprometerte, en esencia, con un memorando de entendimiento. Porque si lo comparas con las declaraciones anteriores de Trump, esto sería, bueno, sería como que la realidad le alcanzara. Parecería una rendición. Así que creo que sí, que lo mejor es mantener a Trump alejado de los medios y al menos empezar a mover las cosas. Si consiguen dar ese primer paso de liberar los fondos iraníes, entonces sería muy doloroso para Estados Unidos retroceder y perder lo que ya ha invertido en este acuerdo. Así que, pero sí, tuve el mismo pensamiento que tú. No tengo bueno, supongo que en algún momento todo se vendrá abajo, pero de verdad espero estar equivocado. ¿Tú qué crees que será lo primero en romperse? Creo que esto va a estallar con Israel. Israel se negará a salir del Líbano y Trump se negará a usar la influencia que tiene para obligarles a hacerlo. Ya sabes, tuvimos una experiencia parecida con Ronald Reagan en 1982, cuando Sharon era el general, estaba arrasando en el sur del Líbano.
Y creo que Netanyahu probablemente, bueno, quizá me equivoque en eso, pero quien fuera el primer ministro israelí en ese momento, Reagan le llamó y básicamente le dijo, salid de ahí o os cortamos la ayuda. Y se fueron. Así que hay un precedente. Y bueno, Eisenhower hizo lo mismo con los británicos y los israelíes durante la crisis de Suez en 1956. Así que sí hay precedentes. La cuestión es si Trump estaría dispuesto a hacerlo. Según Robert Barnes, tuvieron una reunión hace una semana o semana y media en la Casa Blanca con un encuestador, Rich Barris, que es un encuestador excelente. Rich Barris, who's an outstanding pollster, and he basically told Trump, he said, look, Y básicamente le dijo a Trump, mira, la mayoría del público estadounidense te ve como si fueras el amante encarcelado de Bibi Netanyahu. Vamos que eres su perrito, fue como lo expresó. Y Trump se echó atrás con eso, diciendo, no voy a ser el perrito de nadie. Bien, pues demuéstralo ahora. Y las órdenes que se darían a Israel serían, retiraos ya, volved a vuestras fronteras. Ahora bien, la otra cara de eso es que Hezbollah tendría que poner fin a sus ataques. Pero creo que lo harán, porque forma parte de un acuerdo de paz más amplio y en apoyo de Irán. Así que bueno, no es imposible, pero vaya, hay muchísimos obstáculos y trampas que pueden hacer descarrilar esto muy rápido. booby traps that could derail this very quickly. Well, it's just overall the Trump presidency. Bueno, en general, la presidencia de Trump parece estar en una situación complicada, porque claro, él fue elegido con la idea de hacer América grande otra vez, poniendo fin a algunos de los errores de las últimas décadas, si no algo peor. Pero luego se apartó de la idea de no más guerras, al decir básicamente que un líder fuerte, con gran poder, restauraría la posición dominante de Estados Unidos. Así que aumentar los presupuestos militares, derrotar a los enemigos y, al final, claro, perdieron. Then of course he lost a lot of his supporters, but now Perdió a muchos de sus seguidores. Pero ahora, quiero decir para él, que se ha presentado como el hombre fuerte capaz de derrotar a los enemigos de Estados Unidos, tiene que hacer concesiones muy dolorosas. Y creo que eso es justo lo que el país necesita ahora, aunque no sea fácil bajar de esa posición de única superpotencia mundial y tener que aceptar en la práctica una derrota frente a países como Irán y asumir un papel más limitado en el mundo. Debe ser muy difícil. Aún así, no creo que lo consiga. I just can't see it going through though. But look, the problem, Glenn, is the United States. Mira, Glenn, el problema es que Estados Unidos lleva ya, digamos, unos 4 años en negación. Volvamos al inicio de la llamada Operación Militar Especial en Ucrania. Desde el principio aquello fue una guerra por delegación contra Rusia, usando a Ucrania como sustituto. Y Estados Unidos aportó inteligencia, aportó armas. Empezó con los sistemas HIMARS, los misiles ATACMS, los F-16, e intentó reabastecer proyectiles de artillería de 152 o 155 milímetros. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos no logró mover la aguja frente a la OTAN. Rusia fue debilitando poco a poco a Ucrania. Luego llegamos a la Operación Prosperity Guardian. Y ojo, esto no es solo cosa de Trump. Recordemos que la Operación Prosperity Guardian empezó en diciembre de 2023, con Biden, con la idea de garantizar la libertad de la navegación en el Mar Rojo. Y bueno, durante 12, 13, unos 15 meses fracasaron. Y entonces Donald Trump entra en escena en el mes 13 o 14. Así que en enero, febrero, a comienzos de marzo, anuncian, por Dios, ahora sí que vamos a enseñarles a esos hutíes quién manda. No vamos a ser unos blandos como la administración Biden. Y despliegan 2 portaaviones. Acabaron teniendo 2 portaaviones en el Mar Rojo. Estaban bombardeando activamente posiciones hutíes. Y mientras que en los 13 meses anteriores los hutíes derribaban, de media, un dron MQ-9 Reaper al mes, ahora empezaron a derribar 1 cada semana. Pasaron de 1 al mes a 1 por semana. Y solo el precio base del fuselaje de uno de esos drones es de $35 millones. Increíble. Cuando le añades la cápsula óptica, ya sabes, los módulos para grabar video y lanzar misiles Hellfire y otras cosas,
El coste mínimo se dispara hasta unos $60 millones por unidad. Cost of it up to a minimum of like $60 million apiece. So what did the Houthis do? Entonces, ¿qué hicieron los hutíes? Destruyeron 25 de esos, 7 de ellos en las 7 semanas en que Trump aguantó ahí, lo cual, bueno, son casi $2.400 millones. Es muchísimo dinero. Y Trump acabó declarando: han capitulado, nos vamos. Así que no se trata solo de eso. Y ahora, con esta guerra con Irán, estamos viendo un patrón constante. Hay límites muy claros al poder militar de Estados Unidos. No es ese gigante, ese Goliat invencible. Es un matter con Fafbrizer. No está that, no está tex. Rio te foro de this. Rito es país glia, pats meat board just porth que se nedervad todos esos misiles balísticos. Supposed to defeat all of these ballistic missiles, and instead, the United States has only produced. En cambio, Estados Unidos ha producido solo unos 6,000 o más o menos 6,500 misiles, suponiendo que hayan podido mantener la producción durante los primeros 5 meses de este año. Bueno, cuando te das cuenta de que hay que disparar 2 de esos para derribar un solo misil balístico, eso significa que si tienes 6,500 o digamos 6,400 para hacerlo más fácil, puedes derribar 3,200 misiles. Pues, por el amor de Dios, Rusia ha lanzado, a lo largo de la guerra con Ucrania, más de 14,000 misiles. Y la cantidad que Irán ha disparado contra Israel probablemente esté ya en torno a los 3,000. Así que solo con eso, si Estados Unidos hubiera utilizado todos esos recursos, los habría agotado por completo. Y para rematar, cuando llega el momento de fabricarlos, son carísimos. El Patriot, el PAC-3, cuesta entre 4 y 6 millones de dólares. Y además, para complicar más las cosas, su cadena de suministro viene de China. El misil de crucero Tomahawk, por ejemplo, necesita 18 minerales de tierras raras distintos y también depende de China, además del tungsteno. Así que Estados Unidos tiene un arma ofensiva que en realidad depende de cadenas de suministro procedentes de China y de Rusia. Si juntas todo eso, te das cuenta de que Estados Unidos no sea una superpotencia tan super como pensábamos. No, creo que es difícil negar que Estados Unidos se haya excedido. Pero ese es justo mi punto. Pienso que lo mejor para Estados Unidos sería también reducir un poco su alcance, priorizar lo que realmente quiere hacer. Porque ahora mismo intentar hacerlo todo es un plan desastroso. Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves esto? Si avanzamos, digamos, con ese memorando de entendimiento con los iraníes, o si no sale adelante, probablemente estaríamos ante una victoria iraní, de todos modos. ¿Cómo crees que eso cambiaría el panorama mundial? Es decir, ¿cómo se verían afectadas la posición de China o de Rusia por todo esto? Sí, bueno, a ver, primero va a aumentar el prestigio. Y segundo, en el caso de China, ya sabes, China probablemente ha sido la más afectada de los países BRICS por el cierre del estrecho de Hormuz, en parte porque había invertido en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos, así que querrá recuperar parte de ese dinero. Pero esto va a ser, digamos, una situación incierta durante al menos un par de semanas, porque todavía no tenemos los detalles de cómo será el proceso. Todo va a depender de que sigan las reuniones y de que continúe la diplomacia. Y como recordarás, el acuerdo nuclear, el JCPOA, tardó, unos 18 meses, casi 2 años en negociarse. Sí, así que podríamos encontrarnos de nuevo en todo ese proceso de negociación. La buena noticia es que mientras tanto, no van a estar disparándose unos a otros. Y creo que eso ahora mismo reducirá el riesgo en el estrecho de Hormuz, porque la única forma de mantenerlo completamente abierto es que Irán diga, de acuerdo, está abierto, no vamos a disparar contra ningún barco. Tendrán que pagar pro la tasa de uso, pero no habrá dispats. Y en ese momento, las compañías de seguros dirían, vale, perfecto.
we can go back in there. We don't have to Podemos volver a entrar ahí. worry about. No tenemos que preocuparnos por recibir ataques, pero no hay manera de que eso se abra por la vía militar. Esa ha sido la lección que se ha demostrado en las últimas 2 semanas con todos esos ataques aéreos de Estados Unidos. Así que si entran en la vía de la negociación, pero como has señalado y estoy de acuerdo contigo, el potencial del lobby sionista, en particular, tanto desde la perspectiva de Israel como dentro de Estados Unidos, tanto de los sionistas cristianos como de los sionistas judíos, ejercerá una enorme presión sobre Trump para que se retire de este acuerdo y vuelva a la guerra. And then go back to war. Yeah. Well, that's what I'm hoping the first step of Bueno, eso es lo que espero. El primer paso, liberar esos fondos iraníes, será básicamente un coste hundido, algo que les motive de verdad a mantener su compromiso. Pero no lo sé. En resumen, soy cautelosamente optimista. Quiero decir, es la mejor señal que he visto desde febrero, creo, de que esto podría llegar a su fin. Pero bueno, todavía no estoy del todo convencido. En fin, ¿algún comentario final antes de terminar? Final thoughts before we wrap up. You know, Ya sabes, está ese viejo dicho de que a la tercera va la vencida, salvo que Donald Trump ha hecho esta predicción 39 veces. Así que tendremos que ajustar el dicho, a la 39ª va la vencida. times is the charm. Yeah, no, to be honest, when it first Sí, no, la verdad, cuando lo mencionaste por primera vez, ni lo pensé. Supuse que era otra tontería más. Pero cuando los iraníes lo confirmaron por su parte, entonces sí. Bueno, en algún momento tenía que ser algo real. Así que esperemos que esta vez lo sea. Y nada, muchas gracias por tomarte el tiempo. Por cierto, ¿dónde estás tú ahora? Where are you, by the way? You're, no, you're out New York City. No, la ciudad de Nora y Silverstone es Rusia, es el día de Rusia. It's Russia's day. Oh, that's right. Así es, ya hablamos de eso antes. Yeah, so I was invited up to attend and Me invitaron a asistir y dentro de un rato voy a ir a su misión ante la ONU. so Yeah, I just read in the, I just read in the- Acabo de leer en los medios ucranianos que Marco Rubio felicitó al pueblo ruso por el Día de Rusia. No debería ser una noticia destacada, pero hoy en día lo es. But in these days it is. yeah, step in the right direction anyway. Sí, bueno, al menos es un paso en la dirección correcta. Pero sigue con tu buen trabajo, Glenn. Tienes que mantener a la gente informada y te siguen. Diles que deberías empezar a vender collarines de Glenn Deason, porque si vas a seguir esta política, vas a necesitar ese collarín para no acabar con un latigazo cervical. To support yourself so you don't get whiplash. Bueno, gracias de nuevo, Larry. Muy bien, amigo, cuídate. Adiós.